Primera de Samuel, capítulo 30. ¿Lo tienen todos? Capítulo 30, permítame leerlo nuevamente. Dice: cuando David y sus hombres, estoy leyendo el versículo 1, ¿lo tienen? Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag al tercer día, los de Amalec, grábese eso que vamos a hablar un poco acerca de eso. Los de Amalec habían invadido el Neguev y Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, o sea, habían sido prisioneros. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar le acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Esta es una historia extremadamente reveladora, porque lo que la Biblia nos presenta y nos muestra de lo que sucedió en ese momento, literalmente que sucedió, tiene un sentido espiritual muy profundo para lo que nosotros vamos a conquistar. Y por eso le titulé a este mensaje: recuperando mi botín. Dios, en su plan divino, ¿cuál es nuestro botín? Hablando espiritualmente hablando, son las almas. Necesitamos recuperar. Puede ser las almas, puede ser esa pasión que usted tenía antes por la vida del reino. El botín puede ser ese deseo que quizás el enemigo le quitó de leer la palabra, de meterse cada día más profundo con la vida del reino. Pero déjeme contarle un poco de esta historia. La Biblia registra, por eso le animo a que siempre lea usted, cuando yo le enseño algo, todo el capítulo completo. La Biblia registra que David llevaba 14 meses viviendo en medio de los filisteos, que era el pueblo enemigo de Dios allí en Siclag. Y obviamente él dejaba a su familia con sus hijos, y todo el ejército que estaba con él dejaba a su familia para ir a las batallas. Recuerde que David estaba en la conquista de los territorios, y dice que cuando salió, acabamos de leer, él salió para ir a cierto lugar a pelear, y cuando llegó, su casa, Siclag, el sector donde él vivía con su familia, sus esposas y todas las esposas de su ejército, eran 600. Entonces no estamos hablando de un lugar pequeño, era un lugar extremadamente grande. Y dice la Biblia que cuando David regresó, se dio cuenta que le habían secuestrado a sus esposas, habían secuestrado a sus hijos, se habían robado todo el ganado y todo lo que había, sus pertenencias, el ganado también se lo habían llevado, y dice la Biblia que prendieron fuego a todos. Por favor, présteme su imaginación, porque es que a veces cuando nosotros leemos las historias en la Biblia no nos conectamos con el sentimiento. ¿Cómo nos ponemos cuando nos arrebatan algo a nosotros? Que su hijo, quiero que me preste su imaginación. Imagínense, aquí estamos hablando, 600 hombres llegan, encuentran todo quemado, no está su esposa, no están sus hijos. Dígame sinceramente, ¿cómo se pone usted, humanamente hablando? ¿Cómo nos ponemos? Pero es que usted se pone así como está, quietecito. Mi hijo Jonathan se perdió por 4 horas nomás. 4 horas. Estábamos
en la iglesia en Medellín, en la ciudad de Colombia, y yo le tenía a mi hijo pues prohibido que no se metiera a ninguna clase, a ninguna casa. Y en ese entonces, estamos hablando más de 25 años, el apogeo de los Nintendo, del Mario S. Y usted sabe. Entonces él estaba ahí, y de esas cosas que uno está hablando con los hermanos, la hermana, Dios me le bendiga, una cosa, y los muchachos por ahí corriendo. Cuando Jonathan, mami, ¿dónde está Jonathan? Yo no sé, él estaba aquí. Jonathan. Y cuando usted ve cómo se va poniendo, como el cuerpo cómo reacciona, que le va dando un frito a uno por dentro. ¿A usted le ha llegado a dar ese frito? No. Como un frito. Y Jonathan, uno comienza así tranquilo. Jonathan, ¿dónde está Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? Entonces uno comienza a desesperarse. Ahí usted no escucha a nadie, usted está desesperado. Pero la mente, usted sabe cómo juega la mente. Yo decía, la mente va como mucho más allá. Se lo robaron, lo violaron. Ay, si yo me doy cuenta que lo violaron, yo mato y como del muerto. A veces el ser humano piensa así, ¿o no? ¿O es que yo soy el mundano? A veces uno se desespera y a veces dice cosas, me las va a pagar, se las va a ver conmigo. Y uno está yo estaba desesperado. Mi cuñado, en la casa de mi esposa, el cuñado, el concuñado, todos son taxistas. Entonces llamo yo a mi cuñado y él llama por el radioteléfono a todos los taxistas. Mire, y ya. Entonces arranqué para la policía, la inspección. ¿Qué dicen? Fui allá, como decía en el City Hall, a poner el denuncio. ¿Y cómo estaba su hijo? Es de este tamaño, estaba vestido así. ¿Cómo cree que estaba yo? Luchando como papá, pensando que lo habían violado, que se lo habían robado. Y yo decía, ay, Señor, por favor. Pero al mismo tiempo también, cuando lo encuentre, yo le voy a dar una pela que se acordará de mí toda la vida. Y yo decía, entonces yo veía esta historia y yo me acordaba de todo lo que yo sentí, de todo lo, cuando a las 4 horas va apareciendo taxis buscándolo, policía buscando. Papá. Y yo cuando lo vi pensé, ¿le pego? No le pego. No, me arrodillé, lo abracé, hijo mío. Sentí miles de cosas. Piense por un momento, 600 hombres vienen de conquistar, vienen de pelear y vienen a su casa. Seguro mi esposa ya está haciendo las tortillitas de harina o de maíz. ¿Quiere, mi hijo? Allá ya viene mi marido, mi viejito. Y cuando llegan, ni marido, ni tortillas, ni hijo, nada. No hay nada. Dice la Biblia, note el detalle que da la Biblia. El versículo 4, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué dice la Biblia? Alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. ¿Cómo serían las lágrimas de 600 personas? 600 llorando, pero así me pagas, Dios, así me pagas. Voy a pelear tus batallas. ¿Y dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? Y yo, hasta David, todo el mundo, un ejército de valientes, de hombres, llorando perfectamente por esto. Ahora, hay algo muy revelador aquí. Es que cuando uno está en circunstancias de esas, como esas, de aflicción, de angustia, de momentos difíciles, yo no sé por qué los seres humanos somos así. Siempre queremos buscar culpables. Siempre, no sé, será nuestra esencia como humano. Y muchas veces fracasamos en algo. Es que yo sabía, yo para qué me vine a esta ciudad. Esto es muerto, esto no sirve para nada. Mire, lo que hace que me mudé para acá, para Baytown. Yo no encuentro trabajo, yo no sé. Dice, pero no, tranquilo, no se preocupe. Dice la Biblia que toda la ira, el llanto, la tristeza que tenían, la estaban descargando en su líder. Mire lo que dice el versículo 6. David se angustió mucho porque es que las esposas también de él se las robaron. David se angustió mucho porque sus hijos también se los llevaron. Pero sin embargo, la angustia que más le incrementó era porque el pueblo estaba hablando de ¿qué? Oye, ¿qué culpa tenía David? No estaba con ellos pues allá peleando. ¿Por qué querían apedrear al líder?
Como quien dice, hay gente que en medio de lo que está viviendo quiere culpar, busca un culpable. Yo no sé si eso le da descanso, si eso le da tranquilidad, o si la esposa vuelve o los hijos vuelven. Y esto es un principio que no importa lo que nosotros enfrentemos, hermanos, nunca busquemos culpables. Busquemos la manera como solucionar. Es válido llorar. Aquí está el rey de Israel llorando. Es válido derramar las lágrimas, gritar. Y yo les he enseñado a ustedes, yo no, por lo regular la gente siempre cuando no ve a alguien llorando lo correlaciona que no le dolió. Usted ve a alguien, mira, a este se le murió un tío, ni una lágrima derramó. O se le murió la mamá y no dijo, ni lloró, y usted lo vio, eso era que no la quería. O sea, la gente como que correlaciona las lágrimas con lo que usted está sintiendo por dentro. No, cada uno somos diferentes, cada uno tenemos nuestra forma de expresión. Hay gente que lo hace en silencio, miles de cosas, ¿no? Cada uno canaliza su tragedia como a bien le parece o como lo siente. Pero el principio aquí es que no sé qué pueda suceder, porque nosotros vamos a ir a la batalla a conquistar. Nosotros vamos a ir a las ciudades a recorrer los territorios, pero mientras trabajamos para Dios, algo puede suceder. Algo puede suceder, como compartía nuestra hermana Díaz. Ella estaba aquí de un momento a otro, le tocó arrancar para, ¿a dónde era que estaba? Bueno, así como lo pronuncia ella, yo ni sé pronunciar. O sea, hay momentos que mientras estamos aquí pueden haber cosas que se pueden estar moviendo en el mundo espiritual. Entonces lo importante es entender que aunque yo estoy trabajando para Dios y estoy peleando sus batallas y vamos a pelear las batallas, hay cosas que pueden suceder. Porque cuando nos comenzamos a comprometer con la vida del reino, de pronto usted dice, ay, no, a mí me gustó mucho esa iglesia, a mí me gustó mucho cómo predican, a mí me gustó cómo adoran, son unos adoradores tremendos, me gustó mucho, y ahora sí me voy a consagrar al Señor. Y usted decide consagrarse, entra al ejército a pelear las batallas, pero mientras está peleando las batallas, el enemigo está diciendo, este como que está creciendo mucho. Este como que está adorando. Antes no adoraba así. Antes no vivía así. Antes está como muy metido en la vida del reino. Entonces se levantan los de Amalek para darte donde más te duele. Porque donde más nos duele es la familia. Son los nuestros. Porque a veces uno lee esta historia y dice, wow, pobrecito David, qué tristeza. ¿Cómo sería eso? Y ya, sigue leyendo. Sí, pero otra cosa es cuando le tocan los suyos. Porque hay historias que uno dice, wow, y lloró toda la noche. Pobrecito David, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se siente usted cuando ve que le da una gripita a su bebé? ¿Cómo se siente usted? A mí me da risa porque los hijos de uno siguen siendo bebés. O si no, pregunté a la mamá. Esta semana o la otra semana Daniel y Cristian estaban con gripa. Yo no sé por qué, porque usted sabe que mis hijos son muy bendecidos. Y entra mi esposa, abre la puerta. ¿Cómo amaneció mi bebé? Yo me río. Es el bebé que la acomodan, que hace que sus emociones y ella les corre una cosa a la otra, y es válido, hay que hacerlo. Pero yo uso todos estos ejemplos y términos que vivimos es porque el Espíritu Santo coloca en mi corazón y nos está advirtiendo, ustedes van a conquistar esta ciudad. Hay mucha gente que va a venir, hay mucha gente que se está preparando, pero queremos una iglesia que cuando regrese de las batallas, si algo sucede en el camino, no se culpen entre ellos. No se culpen entre ellos, porque note que aquí están diciendo, imagínense, en vez de decir no, vamos a orar, vamos a empuñar las armas y vamos a volver a recuperar. No, la culpa es de David. No, ustedes no están trabajando para mí, ustedes están trabajando para el reino de Dios. Y estamos trabajando para el reino de Dios. Dios se encargará de que las cosas vayan en el orden establecido. Déjeme mostrarle por la palabra que la Biblia registra en el versículo. Mire lo que dice el versículo 1.
Versículo 1 del capítulo 30. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclá el tercer día, ¿qué dice el texto ahí? ¿Los de qué? Los de Amalec. Históricamente, ¿quién es Amalec? Amalec, escuche bien, los amalecitas, permítame leerle esto, era una tribu que vivía en el desierto de Parán. Dice la palabra que los de Amalec son aquel pueblo que vivía en esa región y que a lo largo de toda la historia siempre ha sido el pueblo que se ha levantado en contra de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Hasta el punto que la Biblia dice que Dios dio la orden: acaben con todos los de Amalec. Eso era literalmente. Espiritualmente hablando, ahora yo le voy a mostrar quiénes son los Amalec. Pero quiero que lea primero este texto. Éxodo capítulo 17. ¿Cuál es el espíritu de Amalec y qué es lo que hace Amalec? Segundo libro de la Biblia, para que lo encuentre rápido, libro de Éxodo capítulo 17. Escuche esto. Capítulo 17. El libro de Éxodo 17, 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice, ¿cuál es el que le dije? Eso 17, 14. Ok. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Dios le está diciendo, recuerde que José estaba conquistando también las tierras y se levantó Amalec para atacar al pueblo de Dios, y le voy a mostrar por la palabra. Entonces Dios da una orden, que esa orden se la dijo a Moisés, y Moisés se la dijo a Josué, y así cada uno de los que se iban levantando. Y hoy ya no está Josué, ya no está Moisés, ya no están los otros patriarcas, pero estamos nosotros, está esta iglesia, y esta palabra sigue vigente. La Biblia dice que Dios va a acabar con todo lo que tenga que ver con Amalec, porque el enemigo va a querer, Amalec va a querer venir a robarte, como lo hizo con David, tu familia, tu esposa, tus hijos. Te roba el deseo de servir, te roba el deseo de multiplicarte, te roba el deseo de poder crecer en la vida cristiana. Amalec es el que te deprime, Amalec es el que te hace llorar, Amalec es el que te hace entristecer. Y la Biblia dice que tú tienes que entender que la culpa no es de David, que la culpa no tienes por qué apedrear a David o a los otros. Tú tienes que pelear es contra Amalec. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 25. Ahí el libro, ahí mismo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 25. Mira lo que hace este espíritu. Deuteronomio capítulo 25 versículo 17. ¿Lo tienen? Deuteronomio 25, 17, Dios le dice al pueblo esto: acuérdate. Quiero que todos lo encuentren. ¿Lo tienen? El Señor dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas como cansado, trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la posees, ¿qué dice la Biblia? Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Dios termina diciendo, ¿qué dice? No lo olvides, porque Amalec se levanta contra tu esposo, se levanta contra la familia, se levanta contra el patrón, se levanta contra la ciudad, se levanta contra la iglesia, se levanta contra los pastores, se levanta contra todos los que quieren guerrear.
Y Amalek siempre, dice la Biblia, que va a tratar de atacarte cuando más frágil estés, cuando estés, como dice el texto, estaba cansado y trabajado. Cuando usted está con esa lucha en su mente por cosas que pueden estar sucediendo, sus emociones y sus pensamientos se tornan frágiles. En ese momento que usted está así tan sensible, viene Amalek y te dice: ¿cómo estás? ¿Ya los hermanos te llamaron? ¿Vinieron a visitarte? ¿David te llamó o no te llamó David? No, yo estoy solo en esta lucha. Ya te vinieron a visitar, entonces usted está en esa fragilidad. Eso va a detener el ejército de Dios. Eso va a detener la conquista. No permita que Amalek lo desanime. No permita que nada, yo les decía en los otros principios el domingo pasado, que dentro de la vida del reino vas a ver muchas cosas, vas a oír muchas cosas y te van a contar muchas cosas. Entonces tú no puedes guiarte ni por lo que ves, ni por lo que escuches, ni por lo que sientas. Tú te vas a guiar por la palabra. Recuerda, iglesia, celebración de vida, nuestra pelea, nuestra meta es acabar con Amalek, con cualquier espíritu que se levante para tratar de desanimar la iglesia de Dios. Contra todo lo que quiera levantarse. Usted dice: esto que ahora viene para atormentarme y no dejarme conquistar, yo voy en contra de Amalek, de ese espíritu que quiere desmotivarme en la vida del reino, porque David no quería desmotivar a su propio ejército. Es el enemigo, lo aprendimos por la palabra en estudios pasados. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Lo que a mí me ministra mucho es que David, les acabo de mostrar, David estaba dolido, ¿sí o no? Estaba dolido, estaba preocupado, estaba angustiado, dice el texto. Estaba triste, estaba deprimido, estaba pensativo, las casas estaban quemadas, sus esposas secuestradas, sus hijos secuestrados, el ganado secuestrado, sin fuerza, sin dinero, y escuchando que sus guerreros, sus hijos espirituales, querían apedrearlo. ¿Qué se hace en una situación como esa? ¿Qué fue lo que hizo David? Mire lo que dice, vuelva al texto inicial, 1 Samuel, capítulo 30. ¿Qué fue lo que hizo David? En el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué fue lo que hizo? Ahí está el primer principio que podemos extraer de la determinación que tomó David. ¿Qué fue lo que David determinó hacer? El texto dice que David, la primera determinación para poder recuperar el botín, es que David dice que se fortaleció en Jehová. En vez de hundirse en el pozo de la desesperación, dice la Biblia que se fortaleció en Dios, se fortaleció en Jehová. Fortalecerse es reconocer que las cosas no pueden ser cambiadas en nuestra fuerza. Necesitamos la intervención de Dios. David, en ese entonces, muchos ejércitos, la gente sabía que David tenía una palabra profética. La gente sabía que David había matado a Goliat, así que tenía mucha fama. Y la Biblia registra en la historia que muchos ejércitos se estaban uniendo a David. Ya llevaba 600. Muchos se estaban uniendo a él, ejércitos se estaban uniendo. David podía ampararse en la victoria que tuvo, en su fuerza, en los que estaban viniendo. Pero la Biblia dice: no. Esto no se trata de nuestra fuerza ni de nuestra habilidad. Esto se trata de fortalecernos en el Señor. Yo no puedo confiar en mis fuerzas para salir de este problema. Yo no puedo confiar en mi habilidad para salir de este problema. Yo no puedo confiar en todos mis recursos para salir de este problema. Yo tengo que aprender, aún en medio del llanto, del dolor, del secuestro, de la depresión, de la angustia, de los momentos difíciles, yo debo de aprender a confiar en Dios. Mire lo que dice Isaías, no se vaya de esto que ya regresamos.
pero voy rápido porque el tiempo avanza y no quiero abusar del tiempo, pero quiero dejarle este principio. Isaías capítulo 31, mire lo que dice, vaya rápido ahí, Isaías capítulo 31, el versículo 1, mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo comienza este versículo 1 de Isaías 31? Si alguien lo encontró, ¿cómo comienza? Ay, hasta ahí. ¿Cómo comienza? Ese ay es que de haber o de dolor. Porque el ay con H es de haber, pero este ay sin H, aunque el H es muda, dicen, es de dolor. Mire lo que dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová, pero él también es sabio y traerá, mire lo que dice, el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el exilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá ¿quién? El ayudador, y caerá el ayudado, y todos desfallecerán a una. Porque cuando uno está en una crisis, el enemigo le trae alternativas para que usted confíe en otros recursos. Nos llama una persona de un país X, ni le voy a decir de qué ciudad, y dice: pastores, yo necesito un consejo. He orado todo lo que ustedes han enseñado en los devocionales, hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho todo lo que usted nos enseña, pastor, y nada, como que Dios no responde las oraciones, pero perdóneme lo que le voy a decir, pero una amiga mía fue a un lugar donde le leyeron su mano, y en la mano le dijeron todo muy acertado. ¿Usted qué dice, pastor? ¿Será malo que yo vaya allá? A mí me parecía mentiras estar escuchando eso de una persona que conoce la palabra, pero es bíblico lo que dice la Biblia. Hay gente que desciende a Egipto por ayuda. Hay gente que va como quien dice: llevo tantos años orando, llevo tantos años clamando, orando por el hombre de mi vida y nada que viene. Y de pronto escuchen en la televisión: échele un huevo a un vaso y eso lo va a traer, y arráncale un pelo descuidado. Y uno piensa que, uno dice: no, eso es la gente del mundo, eso es la gente. No, hay gente, viene a Amalek con estrategias para que te salgas de los valores y de los principios. Está la palabra, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, simplemente porque dice que son caballos, que son muchos, que son valientes, que a lo mejor a otros les resultó. Y dice Dios: pero no vienen, como hizo David, a buscar a Jehová, a preguntarle a él. Aunque en el momento no reciba la respuesta, yo no voy a cambiar mis valores, yo no voy a cambiar mis principios. Note que David, dice la Biblia, da detalles como este, que dice: se fortaleció en su Dios. Se fortaleció en su Dios. David siempre consideró que David no era un Dios lejos, porque para David no era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino su Dios. Porque una cosa es, obviamente Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios trigeneracional de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel. Pero cuando usted se adueña de Dios, dice: es mi Dios. No es egoísmo, porque Dios se mueve a nivel colectivo también. Pero cuando usted entra en esa relación, ¿qué decía David en sus salmos? Salmo 23: Jehová es ¿qué? Mi pastor. Yo no sé si será suyo, no sé si usted lo mira así, porque una cosa es Jehová el pastor, pero mi pastor hacía que fuese un Dios muy conectado. Hay muchas relaciones más. Mire este salmo, Salmo capítulo 18. Vaya al libro de los Salmos, para que le encuentre rápido. Abra la Biblia en la mitad y ahí encuentra usted el libro de los Salmos.
capítulo 18. Mire lo que dice, cómo David comienza este salmo. Es extraordinario. Salmo 18. ¿Lo tiene? Te amo, Jehová, fortaleza ¿qué? Mía. Jehová, roca mía. Castillo mío. Mi libertador. Mi Dios, oh Dios mío. Fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si nota la oración de David, como cuando un niño dice mío, 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 yo quiero de un ejército así, que diga Jehová es mío, mío, mío. Pero se levantó Amalek, no me importa que se levante Amalek, Jehová es mío y yo estoy consultando a Jehová y yo voy a salir de esta situación, yo voy a salir de esta crisis, yo voy a salir de esta situación. Pero una cosa es un Dios colectivo, un Dios de sí, Él es Dios. No, entremos a ese nivel. Note que David tenía el background, el respaldo de que había matado a Goliat. Él podía ampararse en su fuerza y decir, yo soy un tumba gigantes, para mí Amalek es nada. Y les enseñé a mi ejército cómo pelear. Tengo habilidad con la espada. Y estos guerreros, recuerdan que una vez les enseñé, estaban en la cueva de Aduladán, 400 amargados, entristecidos, y los volví diestros, los volví hábiles. Maté a Goliat, tengo fama, tengo fuerza. A ver, me enfrento con Amalek. No, pero eso es la grandeza de David, que aunque tenía habilidad y tenía mucho ejército a favor, dijo no, esto no se soluciona así. Hay que ir a consultar a Jehová. Hay que ir a consultar a Jehová. Por eso en la Biblia da detalles como este. El efod, que era lo que usaba el sacerdote para consultar a Jehová, no se le daba a los reyes. Era solamente algo que tenía que ser usado por los sacerdotes. Y la Biblia dice que él le dijo a Abiatar, te ruego que me acerques el efod. Yo necesito que tú me lo des. Yo necesito consultar a Jehová. Yo necesito saber qué piensa Dios de este asunto. Y ahí es donde la Biblia habla en la segunda determinación, en el versículo 8, que David, escuche esto, primera de Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? David no consulta, escuche bien, porque dude de que Dios no está con él para ayudarle. Él consulta por estrategias. Él no consulta para quejarse. Él no consulta para ver si Jehová lo va a respaldar o no lo va a respaldar. Él sabe que Dios está con él porque ya Dios se lo había dicho. Pero él necesita la intervención de Dios en la determinación que va a tomar. No consultó para quejarse, ni consultó para pedir explicaciones, porque hay una grande diferencia. Hay gente que consulta a Dios para quejarse o decirle, ¿por qué me pasó esto a mí? A ver, explícame. Y ahí es donde muchos se frustran, porque van a Dios y dicen, yo te sirvo, llevo mi vida, te entregué mi vida, te entregué mi casa, te entregué mis hijos, estoy en la iglesia sirviendo, yo hago esto, necesito una explicación. ¿Por qué me pasó esto? Eso no es una oración de consulta. Usted está acercándose para consultar las estrategias de Dios o simplemente porque sus emociones están en ebullición y pide explicación. Esta mañana una persona de cierto país me dice, pastor, por favor necesito que ayude a mi esposo. Su hijo está atravesando una situación difícil. Esta mañana mi esposo me dijo, no quiero que me vuelvas a hablar más de tu Dios. Es cristiano. No quiero que me vuelvas a hablar más de tu Dios. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Biblia, no quiero saber nada porque ¿por qué le está pasando eso a mi hijo? Entonces, su relación con Dios está dependiendo. Sé que duele. David dice que lloró
Es que duele, hermanos. Duele, todo lo que nos suceda duele, lo más insignificante duele. Pero la iglesia tiene que aprender a crecer, que aunque hay cosas que sucedan en el camino, yo tengo que crecer de tal manera en la relación con Dios que aunque me duele, yo esté sangrando y yo esté llorando, yo no puedo violar los principios. Yo sigo adorando, Señor, aunque yo le diga, Señor, no entiendo, de verdad, yo no entiendo esta situación que me está pasando, no la entiendo. Pero a mí la Biblia me dice que tú tienes planes de bien. A mí la Biblia me dice que yo soy tu hijo. A mí la Biblia me dice que voy de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. A mí la Biblia me dice, Isaías 41:10, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Note que todas esas confesiones harán que tu corazón se mantenga en gratitud y entendiendo que todo está bajo el control de Dios. Pero cuando tú comienzas, es que yo ya no quiero saber nada. Pastor, a mí no me hable de Biblia. Usted predicaba ya y decía que vamos a prosperar, que vamos a ver, explíqueme esto. No, es que hay momentos que yo no tengo explicaciones, de verdad. Yo no tengo explicaciones. Viene a mi mente la ilustración de un rey que le gustaba salir mucho a cazar. Y ese rey tenía un paje de armas, cristiano, y siempre se mantenía con el texto de Romanos 8:28. Rey, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo ayuda bien, todo ayuda bien, todo ayuda bien. Y esa cantaleta y bíblica de él. Un día se fueron a cazar y apareció un tigre allá y se le tiró encima al rey. Y ahí, como pudo el rey bregando a salvarse, el tigre le arranca un dedo y se va con ese dedo así a decirle a ver, ¿en qué me ayuda esto a bien? Dime, escuchándote toda la vida que todas las cosas me ayudan a bien, dime en qué me ayuda bien perder este dedo. ¿En qué me ayuda bien? No entiendo. Y tomó al ayudante, al escudero, y lo metió en la cárcel. Y allá lo metió. Ya estaba el escudero. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan. Pasaron los 6 meses mientras se recuperó el rey y se fue solo a cazar. Y cayó por allá donde los caníbales. Estaba cazando, lo tomaron los indios. Los caníbales ya a punto de comérselo, hasta en la olla estaba hirviendo ya con chilecito y todo. Entonces ellos tenían la costumbre de mostrarle al rey, al cacique, el ofrecimiento que le iban a dar a su Dios. Y el cacique comienza con su palita ahí mirando. Ese hombre no se le puede entregar a nuestros dioses. Está imperfecto. Le falta un dedo. Sáquenlo. Y lo soltaron. Y se vino el rey contento. Ahora sí creo que todo ayuda bien. Ahora sí creo. Mire, me salvó por la vida del Señor. Me salvó la vida por la falta de este dedo. Y se fue a sacar al ayudante de la cárcel. Lo sacó y le dijo, mira, ahora sí creo lo que te mantenías diciendo, que todo ayuda bien. Pero quiero que me expliques una cosa. ¿Por qué Dios permitió que te metiera a la cárcel? Y dijo, mi rey, porque a mí no me falta ningún dedo. Si hubiera ido con usted, a mí sí me hubieran matado. Entonces hay momentos en que estás en la cárcel y no sabes por qué. Pierdes un dedo y no sabes por qué. Hay cosas que pueden suceder en el camino, pero la mejor estrategia es consultar a Jehová, consultar a tu Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor, que Dios te dará a ti la estrategia. Dios te dará la estrategia. Sabe, quiero decirle lo último. Cuando uno está en la guerra, no todos van a ser protagonistas. No todos van a ser protagonistas. Pero eso no les resta valor. Van a haber muchos en el reino de Dios que van a servir de miles de maneras, pero todos forman parte y tienen una posición muy buena en el reino de Dios. La Biblia dice, si usted lee, le dejo de tarea que lea por favor todo el capítulo 30. La Biblia dice que David le consulta a Jehová. Los alcanzo, los persigo. Y el Señor le dijo, alcánzalos, persíguelos.
O sea, note que estaba preguntando, no era, Señor, oré, entonces ahora haga todo usted. No, no, papito, consulte a Jehová, pero afilando la espada. O sea, la acción, él le dice, dame la orden, que los alcance y los persiga. Es decir, está la acción de la iglesia. No nos podemos pasar aquí 30 años, sí, vamos a conquistar, y todos encerrados y nadie evangeliza. No, no, vamos a conquistar, pero vamos. Vamos a la oración, vamos a las actividades, vamos al compromiso, vamos a conquistarlo. Porque si no, nos quedamos simplemente así, sí, con frases, pero nada de acción. David le pregunta, ¿los perseguiré? O sea, estoy esperando que me digas sí. Y Dios le dice, sí, los perseguirás y los vas a alcanzar. Y vas a recuperar tu botín. Entonces arrancó. Entonces dice que salieron los 600. Pero en el camino hubieron 200 que se quedaron. Hubieron 200 que se quedaron, que la Biblia registra, que estaban cansados. Entonces los dejaron cuidando lo que la Biblia llama el bagaje. El bagaje es un término que se usa, incluso que se le da como a las maletas también, a todas las cosas que un ejército, aunque todo lo perdió, pero el ejército siempre se lleva algunas mochilas, algunas cosas para el camino. Entonces dejan los 200 ahí y se van 400 a pelear y conquistaron. Dice la Biblia, solamente lo voy a leer, versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Estoy leyendo el versículo 18 de 1 de Samuel 30. Y tomó a sí mismo y libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante decían, este es el botín de David. Vino David a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales se habían hecho quedar en la torre de Besor, y ellos salieron a recibir a David. Y el pueblo que con él estaba, cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos que entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino que cada uno, su mujer y sus hijos, que las tomen y se vayan, pero de lo que recogimos no les vamos a dar nada. Entonces David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda en el bagaje. Tocará por partes iguales, porque en el ejército de Dios habrán protagonistas. Hay gente que va a estar en el campo de la batalla, pero hay otros que van a estar detrás bastidores. Hay otros que quizás nunca predicarán acá, no porque quizás se sienten temor, no tienen la habilidad, pero el premio no será solo para los que están en el altar. El premio no será solo para los que están sirviendo en el liderazgo. El premio será para toda la iglesia. El premio es para todos, pero sin embargo se van a levantar que la Biblia llama malos y perversos. Nosotros somos más espirituales. Pastor, nos toca más parte a nosotros. A ellos entréguenle la mujer y sus hijos, pero del botín, del que nosotros peleamos, del que nosotros luchamos, del que nosotros oramos, no les vamos a dar parte. Y David dice, no, señores, tienen tanto derecho el que está en el frente de batalla como el que está en el bagaje. ¿Sabe? Porque por lo regular, los que hemos tenido el privilegio de ser llamados al pastorado, los pastores son los protagonistas, o el evangelista es el protagonista, el apóstol es el evangelista, pero la mujer que está en la casa cuidando a los bebecitos para que el evangelista vaya y predique, ella está cuidando el bagaje. Ella está cuidando, trabajando por su casa, trabajando por sus hijos. Y la gente le quiere dar el botín al gran evangelista. No, Dios dice, no, en mi reino no funciona así. No funciona así. Merecen tanto la bendición y los aplausos como el que está en el frente de batalla, como el que está cuidando a ella.
¿Qué te quiero decir con esto? Quizás, no sé, por mucho tiempo hay gente que viene, que no va a ser protagonista así de estar en el altar, a lo mejor no va a tener títulos, pero hay una recompensa que Dios te dará a ti. Hay una recompensa que viene del cielo para ti. Quizás, pastor, es que yo no tengo, yo quisiera tener esa habilidad que tienen muchos hermanos para predicar, pero le digo la verdad, pastor, yo voy a repartir un tratado y me da miedo. Mire, me tiembla la mano, pastor. Pero ¿sabe qué hago yo? Estoy en mi casa orando por usted, por aquellos que tienen la habilidad, sí, para anunciar, sí, para hablar. Eso es lo que yo hago. Y Dios dice, tiene tanto derecho el que está por allá solito, donde nadie lo ve, adorando, bendiciendo, haciendo algo para el reino de Dios, como las protagonistas que están al pie de batalla. Iglesia, Dios está preparando un ejército muy fuerte espiritualmente para que vamos hacia la conquista de nuestro territorio. Yo te invito a que te coloques de pie y comiences a orar conmigo ahora mismo, diciéndole: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por